Mochi, Sinaloa. Es el médico psiquiatra Leonardo Audelo González. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizando su especialidad en la Universidad de Sonora. Él ha tenido puestos en la cuestión de la salud mental, por ejemplo, es exdirector de UNEM Sisame, Unidad AOME. Actualmente él atiende en su consulta privada y es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues con ustedes dejo al doctor Audelo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Me escucho bien? ¿Todo se escucha bien? Se escucha bien. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Audelo, soy psiquiatra y estoy actualmente pues, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema no menos importante. Ya sabemos que de alguna manera puede estar un poquito ya trillado el tema, pero aún así sigue siendo muy importante y muy relevante en estos tiempos de pandemia, ¿no? El día de hoy, el tema que les voy a compartir, el día de hoy es el tema que se trata de ansiedad y depresión en tiempos de COVID, así lo titulamos. Porque, bueno, pues vamos a hablar de lo que ha generado un poco lo que es el COVID, ¿no? Lo que ha ocasionado que igualmente, al igual que la misma pandemia como tal, pues también vienen o se dice o se habla de que puede ser también una pandemia que avecina, pero esta de salud mental, ¿sí? Como sabemos nosotros, chicos, chicas, la ansiedad y la depresión es más común de lo que nosotros pensamos. Son trastornos prevalentes o muy prevalentes y muy incapacitantes. E incluso nosotros podemos ver que cuando tenemos o cuando estamos deprimidos o ansiosos, no sé si alguno de ustedes ha tenido en algún momento de este tiempo o tiempos atrás algún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo que les ha imposibilitado hacer su vida diaria. Bueno, pues por esta razón es tan importante hablar sobre el tema y seguirlo recalcando y seguir buscando la ayuda necesaria, ¿sí? Para poder salir adelante y sacar, pues, tu vida de una manera con calidad, que es importante hablar de esto, ¿no? De la calidad de vida que uno pueda tener, porque puedo vivir deprimido mucho tiempo y decir, no, estoy bien, pero bueno, puedo estar mejor, puedo tener una mejor calidad de vida, porque hay mucho estigma y hay mucha controversia entre las personas y a veces pues un poco mezclado con mala información, ¿no? Y que buscamos información que no, pues que no debemos, ¿no? Y que tenemos una maña muy, muy, muy fuerte de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. A mí me gusta ser un poquito más interactivo, ¿sí? Vamos a estar viendo si hay alguien que quiera compartir algo, alguna opinión, quiera compartir algo con respecto a si ha estado deprimido o ansioso y que nos diga un poquito de qué es lo que se siente y cómo fue su experiencia. Si es que hay alguien, si no, no importa. Yo sigo hablando. ¿Hay alguien que quiera compartir? Bueno, no importa. Hola. Ok, hola, ¿qué tal? Pues principalmente buenas noches ya. Buenas, ajá. Soy estudiante de psicología, séptimo semestre de UADO. Y pues yo siento que la depresión y la ansiedad es algo que todo el mundo hemos tenido en un tiempo. Yo recientemente tuve un brote de ansiedad pues un poquito grave, a tal grado que la misma ansiedad me provocó que ese mismo día estuviera vomite y vomite de que la ansiedad me estaba ataque y ataque. Y pues son dos que van de la mano, la ansiedad y la depresión. Una te quiere mantener todo el día acostado, dormido, y la otra es la que no te deja dormir. Que te dice, no, no te voy a dejar dormir, piensa en eso y en todo lo que has fallado. Y la depresión, no, mantente acostado, duérmete. Van de la mano casi, casi. Ok, fue incapacitante realmente
fue algo que te dejaba hacer tus cosas del día a día? La verdad no, porque me atacaba directamente a mis pensamientos, pues, de que quería hacer algo y me ponía a pensar en eso que sucedió, Ujú, en todo lo que había pasado ujú, respecto a lo que me provocó la ansiedad y la depresión. ujú, Y pues no me dejaba avanzar el día a día, ujú, hasta que opté por hacer ejercicio, por ujú, distraerme. ujú. ¿Y te funcionó? La verdad, sí, hasta la fecha me ha funcionado de Ok, que ¿fue voy al gimnasio. necesario, perdón, Javier, ¿fue necesario que acudieras a algún médico? La verdad, no, pero sí fue Ok. necesario empezar a acudir a terapias. Ok, a terapia. Es muy importante, ¿no? Dependiendo del grado de ansiedad y depresión. Pero bueno, muchas gracias, Javier, por compartirnos tu experiencia con respecto a la depresión. Bueno, hablamos de muchos, de varios tipos de depresiones, ¿sí? La depresión y la ansiedad van, como dijo Javier, muchas veces de la mano. A veces puede ser un episodio depresivo, a veces puede ser un episodio ansioso o puede ser un episodio mixto, ansioso, depresivo. ¿Y qué es la depresión y qué es la ansiedad? Sí, así hablando, una forma sencilla, la depresión es cuando existe un grupo de síntomas discapacitantes, como lo es una disminución importante de la energía, ¿sí? Aunado a problemas para dormir, ¿sí? Aunado a alteraciones del pensamiento, disminución de la concentración, de la atención, ¿sí? Hay un problema en el que te sientes como si no importaras, como si no valieras. Y la ansiedad es un proceso donde la persona tiene una hiperreactividad de su cuerpo, donde la persona es demasiado, está hiperexcitada, por así decirlo, y que el cuerpo reaccione de una manera muy abrupta. Puede ser con una crisis de ansiedad o bien puede ser con síntomas somáticos. Ojo, porque Javier nos mencionó algo muy importante de la somatización o de los síntomas somáticos tanto de la ansiedad como de la depresión, que era que le daba vómito. Muchas veces las personas que padecen ansiedad crónica pueden tener episodios muy recurrentes de gastritis, de colitis, inclusive dolores que no tienen una explicación en su cuerpo, tensión muscular, dolor de espalda, dolor de cabeza. Inclusive hay sintomatología de la ansiedad que puede asemejarse mucho a síntomas neurológicos. No son neurológicos, se llaman síntomas pseudoneurológicos, que tienen un nombre y se llaman conversivos, ¿sí? Estos síntomas pseudoneurológicos pueden ser desde una parálisis de un miembro hasta poder quedarse sin caminar o inclusive tener tipo convulsiones, ¿sí? Que nos llevan a pensar que puede ser una epilepsia cuando en realidad puede ser ansiedad. Claro que primero tendríamos que descartar otras cosas, ¿no? Pero bueno, en la depresión y la ansiedad hay factores implicados en estos mismos. Y hay muchas teorías de sustancias, de neurotransmisores que están afectadas dentro de tu cerebro. Dentro de célula a célula hay conexiones donde hay sustancias que salen y entran. Bueno, ahí se conocen varias sustancias y hay muchas teorías con respecto a ellas que no se van a abordar porque en realidad ahorita no tienen una relevancia en este momento. Pero las más importantes y la más relacionada, pues ya hemos hablado de la serotonina, que es una sustancia que produce la sensación de tranquilidad y de bienestar. ¿Ok? La adrenalina, que también está relacionada a la misma depresión o a la misma ansiedad, ¿sí? Que nos produce también como esa exaltación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos crisis de ansiedad o crisis de pánico, está la adrenalina todo lo que da y está ocasionando que tu cuerpo tenga esa sensación como de miedo intenso, ¿sí? Alguien que ha padecido de crisis me puede decir que se siente un miedo o a veces un terror y sientes como si algo muy malo estuviera pasando, ¿ok? Bueno, hay factores genéticos que están relacionados tanto como con la ansiedad y con la depresión. Y estos factores genéticos pues pueden irse heredando de familia en familia, etcétera, etcétera. Y también existen los factores ambientales que también tienen una gran importancia. Dentro
de la depresión y de la ansiedad. ¿Ok? ¿Qué factores serían los factores ambientales? Bueno, las vivencias, desde que nos procrearon, ¿sí? Tienen una relevancia o podría tenerla, ¿sí? Las teorías del vínculo, las teorías de este tipo que tienen que ver con el desarrollo de psicopatología en el futuro. Sí, desde ese momento, desde cómo fue la niñez, cómo fue el trato, cómo fue, qué número de hijos soy, si son 11, 12, 13 o 18 personas, todo eso puede influir mucho en la parte, ¿sí? En la parte ambiental del desarrollo de una depresión y de una ansiedad. Y el otro factor que es también sumamente importante es el factor de personalidad, ¿sí? No sé, los que son psicólogos saben más sobre la cuestión de personalidad, que tenemos diferentes tipos de personalidad que pueden contribuir a desarrollar alguna enfermedad o dependiendo de la aprensividad que maneje, ¿sí? O de otros tipos de personalidades que tampoco ahorita vamos a hablar sobre eso, pero son factores que pueden contribuir. Ahora, hay un tipo de personalidad de un clúster, no un tipo, son 3 tipos de personalidades de un clúster que se llama clúster C. El clúster C de la personalidad habla de 3 tipos de personalidades que tienen un factor en común, que es la ansiedad. Y sería el paciente que puede ser dependiente, el paciente que es evitativo y el paciente que es obsesivo. De personalidad estamos hablando. Esos son los 3 factores que pueden contribuir mayormente a desarrollar una depresión. Entre estos tantos, pues están los que les comenté ahorita, que son los genéticos, que están relacionados a deficiencias de algunas sustancias, ¿no? ¿Ok? Esto hablando inclusive de ansiedad y de depresión, ¿ok? Ahora, vamos a ver, ¿por qué es importante actualmente el hablar de COVID o de depresión y ansiedad en tiempos de COVID? Ojo, porque la OMS dice que hay más de 300 millones, ¿sí? de casos de depresión en el mundo, ¿ok? Y la prevalencia sería de tipo mundial del 4.4%, o sea, bastante alta, ¿no? Y hay muchos factores que puedan contribuir a esto. Ahora, con el COVID o con la llegada del COVID, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que contribuyó a que nosotros tuviéramos mayor predisposición a tener un episodio de ansiedad y de depresión? 1, se volvió más común en las personas que trabajamos en el área de salud mental. ¿Por qué? 1, por la demanda, por el miedo a contagiarse, porque también catastrofizamos el hecho de COVID y lo elevamos a un pensamiento tan negativo que dijimos, COVID es igual a muerte. Y eso no es cierto, ¿verdad? Pero eso nos hizo caer en un terror y que hizo que las personas se pusieran demasiado paranoicas o paranoides con esta situación u obsesivos, ¿sí? En exceso, que empezaron a estar bajo un estrés constante. El estrés constante es una de las teorías del desarrollo de la depresión y de la ansiedad. Entonces, esto fue generando que las personas, las que ya tenían una predisposición genética y un ambiente muy hostil y aunado a el problema del COVID, pues, ¡pum!, detonaron. Y se han incrementado, no tengo un número exacto. Lo único que yo les puedo compartir con respecto a eso y de mi experiencia personal es que la consulta por depresión y ansiedad se triplicó por lo menos aquí o cuadruplicó aquí en mi consultorio y en otras instituciones también de salud mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de todo, el miedo a morir más los duelos generados por las muertes de las personas. ¿Sí? Entonces esto pues fue incrementando y haciendo una avalancha de trastornos mentales de predominio de ansiedad y depresión. Esto hablando de los más comunes, porque también existen otros como la psicosis, ¿sí? O también hay depresiones que son de tipo psicótico, o sea, de depresiones que tienen síntomas que están fuera de la realidad, ¿ok? Me comentaba Luis que la mayoría somos personal médico de los que estamos aquí, psicólogos. ¿Hay alguna otra especialidad, digo, o carrera que haya?
¿no? Ok. Voy a tomar por hecho de que todos somos, o la mayoría médicos, o del área de salud mental o de salud en general, ¿ok? Bueno, ¿qué es la depresión? ¿Alguien sabe? Es cuando tenemos un episodio, ¿sí? En los criterios diagnósticos es cuando tenemos más de 2 semanas con un cuadro que se caracteriza por disminución de energía, disminución, ¿sí? de la capacidad de disfrutar las cosas, que nosotros le llamamos anedonia, que dejo de disfrutar todo lo que hago, inclusive si es barrer, si es trapear, si es hacer comida, dejo de disfrutarlo. El hacerlo, inclusive el hacer algo que hacer, inclusive hasta mi propio trabajo puedo dejar de disfrutar. Si todo esto va generando un malestar en la persona que pueda desarrollar o irse empeorando conforme pasan los días. Si pasan más de 2 semanas con este tipo de síntomas, pudiéramos estar hablando de una depresión. También existe disminución de la energía, como lo mencionaba ahorita. ¿Sí? La disminución del estado de ánimo, te sientes deprimido, triste o melancólico, inclusive puede haber alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño, insomnio podría ser, y el insomnio tiene tres tipos, que es insomnio de conciliación o inicial, que es lo que tardo o batallo para dormir. Si batallo más de 20 minutos o 30 minutos ya no es normal. Si estoy despertando constantemente en la madrugada varias veces o despierto una y batallo en dormirme más de 10 minutos, quiere decir que estamos hablando probablemente de un insomnio intermedio, y el final o el insomnio terminal, que es el insomnio que yo despierto por lo menos 1 hora antes de la hora habitual que normalmente despertaba. Todo esto nos lleva a una sensación de no haber podido descansar, de no haber podido tener ese sueño reparador. Sí, ese sueño que dice, qué a gusto dormí, ahora sí voy a hacer todo, ¿no? Simplemente es una energía baja y no tienes ánimos ni ganas de hacer nada. Por lo tanto, la persona pues empieza a fallar o a hacer, o a, ¿cómo les explico? A tener problemas en su función diaria, ya sea en la parte laboral, perdón, disculpen, en la parte laboral, perdón, o escolar, en la parte social y en la parte familiar. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros síntomas puede presentar? Que el día de mañana vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Ok? Una complicación más, muy importante de lo que es los cuadros depresivos y ansiosos son el suicidio. Es la complicación más importante de todos los trastornos mentales, o la más grave. ¿Ok? Pero antes del suicidio puede haber una fase de acontecimientos, como son desde los pensamientos de muerte, ideación o rumiación suicida, planeación suicida, ¿sí? Puede ser estructurada, no estructurada, y el intento suicida, ¿no? Si es fallido, pues lo puede estar intentando varias veces. Esto puede presentarse desde el inicio y ser muy abrupto, o presentar muy a lo largo del tiempo sobre esta situación que es el suicidio. Mañana vamos a hablar ya con más calma sobre la cuestión del suicidio. ¿Ok? Entonces, estamos con los temas con los síntomas de depresión. ¿Ok? ¿Qué otro síntoma de depresión piensan ustedes que puedan tener? Muchas de las veces hay depresiones atípicas, le llamamos nosotros, donde puedan presentar aumento del apetito. No es exclusivo de la ansiedad, porque muchos dicen, tengo ansiedad porque como mucho. Bueno, habríamos que ver la causa por la cual comes, ¿sí? Porque hay gente que tiene gula o es comelona y luego dicen, tengo ansiedad. No es así, no siempre es ansiedad. Ahora, es un síntoma atípico, ¿sí? De los síntomas típicos sería la disminución del apetito, ¿sí? El apetito se disminuye, por lo tanto la persona como consecuencia puede disminuir de peso dependiendo del tiempo de la presentación de la depresión. ¿Ok? ¿Qué más pasa aquí? Ok, la persona puede empezar, dependiendo del tiempo, a tener alteraciones cognitivas, le llaman. Problemas para concentrarse, problemas para tener atención y concentración,
problemas para tomar decisiones inclusive. Esto es muy importante porque se ven afectadas varias partes de la corteza prefrontal que puede generar problemas para poder tomar decisiones, pensar claramente. Por eso, cuando una persona está deprimida, se les pide o yo les digo, bueno, si tú estás a punto de tomar una decisión importante, espérate tantito, aplázala hasta que te sientas mejor para poder que puedas tomar la mejor decisión posible. Aún así nos podemos equivocar, no significa que no, pero es más probable que lo hagas cuando lo haces de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué otro síntoma puede presentar la depresión? La depresión puede presentar inclusive en las personas ancianas síntomas de pseudodemencia. ¿Alguien ha oído hablar sobre la pseudodemencia? La pseudodemencia son síntomas muy parecidos a la demencia, o sea, olvidos frecuentes, ¿sí? Olvidos simples o deterioro de la memoria a corto plazo en estos casos, pero ocasionados por una depresión. Sí, por eso es muy importante que dependiendo de la edad nosotros tengamos que valorar cuál es la sintomatología y ver si realmente está deprimido. Ahora, las depresiones en los niños, el síntoma más común es la agresividad y la irritabilidad. Por eso es importante, como les dije, dependiendo del síntoma y de la edad, va a ser más o menos donde nos vamos a enfocar, ¿ok? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es importante porque son diferentes las presentaciones y muchos niños que pueden estar deprimidos y más ahorita con la cuestión de la pandemia, ¿qué hace un niño? Un niño sale, juega, hace cosas, sale al parque, salían a jugar y ahora están totalmente encerrados. Estamos presos del teléfono, ¿sí? Estamos presos del iPad, de la computadora, de todo que está generando que no haya estimulación, que no haya otra cosa que hacer más que ese estímulo, ¿sí? De recompensa que puede ser el celular, un videojuego, muchas cosas que están generando inclusive adicciones, ¿sí? Hacia este tipo de herramientas, porque son herramientas, no son indispensables, ¿sí? Ni para los niños tampoco lo es. Entonces puede generar mucha sintomatología. Ojo con eso, porque es importante. Inclusive los hijos de los papás que son trabajadores de la salud corren mucho más riesgo que otros. Inclusive también los que son trabajadores que son maestros también, porque los maestros están súper enfocados y los traen, no sé, la planeación entre tantas cosas que tienen que hacer, pues también tienen mayor riesgo, ¿no? Ahora, esto ocasiona un deterioro en la funcionalidad en las áreas que yo les comenté. Ahora vamos a hablar de lo que es la ansiedad, ¿ok? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno mental de los más prevalentes, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Donde la persona puede sentir una serie de síntomas de una gama infinita, casi, por así decirlo, exagerando, claro, de síntomas somáticos pueden ser síntomas que desconocemos y que pensamos que pueden ser otro tipo de enfermedades. Siempre cuando estamos bajo este tipo de diagnósticos tenemos que descartar varias situaciones. Como médicos tenemos que ver que el paciente no tenga alteraciones de la tiroides, alteraciones de otros tipos que nos puedan estar ocasionando cuadros muy similares a lo que es la ansiedad, inclusive alteraciones cardíacas también, o alteraciones de tipo, perdón, de tipo gastrointestinal, ¿ok? Esto es pan de todos los días en la consulta de los médicos generales y no me van a dejar mentir los que sean médicos. ¿Sí o no es muy común que nosotros tengamos la consulta de personas que tienen problemas gastrointestinales como gastritis y colitis que les había mencionado, ¿sí? Reflujo, acidez, todo ese tipo de cosas, y que los pacientes vayan por múltiples quejas que no tienen un sentido aparente para la persona que los está consultando? Es que usted no tiene nada, señora. Bueno, le vamos a mandar a hacer un electro porque de repente tiene sus taquicardias. Tú te empiezas a sentir la taquicardia. No, pues tengo un problema del corazón y tengo un problema del corazón. Bueno, puede ser que no. ¿Se tiene que descartar? Sí.
pero muchas veces este síntoma es un síntoma cardinal de ansiedad, la taquicardia, incluso la diaforesis, el sudar, el sentir un desespero, esa sensación de no quiero estar aquí, me quiero ir, no sé qué hacer, estoy desesperado, tengo miedo, no sé qué hacer. Y estos son síntomas de ansiedad. Sí, claro, como les dije, tenemos que descartar otras cosas. ¿Qué otro síntoma presenta la ansiedad? Esto hablando de síntomas neurovegetativos, ¿no? Claro está que son síntomas que parecen ser que estoy teniendo un infarto, que estoy teniendo otro problema, cuando no, solamente son momentáneos, pueden durar un periodo muy corto y no tener mayor relevancia, pero es muy incómodo, porque aunque no te pase nada, sí, te va creando un desgaste. Tanto la ansiedad como la depresión crónicas están relacionadas a alteraciones en algunas áreas del cerebro, que tu cerebro vaya haciéndose muchas veces más pequeño y vaya perdiendo ciertas funciones. ¿Ok? Por eso es importante los tratamientos de ansiedad y depresión. ¿Sí? Ahora, estábamos hablando de ansiedad. Bueno, la ansiedad también puede presentar síntomas como hormigueos en las manos, inclusive hasta entumecimiento o engarrotamiento, le dicen muchos, ¿sí? Que son síntomas que parecen conversivos, digo, que parecen neurológicos, pero en realidad es ansiedad y serían síntomas conversivos. ¿Ok? También se puede presentar dolores de cabeza muy frecuentes y la mayoría de estos pacientes van con el neurólogo porque dicen, tengo un tumor en la cabeza. Luego pensando mal, ¿no? Que es parte también de los pensamientos de la ansiedad. Son pensamientos de tipo negativo, recurrentes y catastróficos sobre cosas que nunca van a pasar como uno se las imagina. Sí, que es un pensamiento que te produce ansiedad. Pues claro, no pensamos bonito, sino pensamos feo, pero aparte muy feo. ¿Sí me explico? Entonces esto genera una inquietud y esto va desatando cadenas de sustancias que nos van a producir ese malestar y esa exaltación. Inclusive puede haber temblores, puede haber sensación de desmayo, etcétera, 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 ¿no? Y hay personas que pueden quedar como paralíticas, ¿no? Por la misma ansiedad. ¿Alguien hasta aquí quisiera compartir algo con respecto a esto o dar alguna opinión o alguna pregunta en este momento? Si no, para continuar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Nadie? Bueno, ok. La ansiedad tiene varios tipos, ¿no? La ansiedad no solamente es ansiedad, de lo que estamos hablando ahorita es el trastorno de ansiedad generalizada como tal, ¿sí? Y hay otros trastornos de ansiedad como el trastorno de pánico, ¿ok? El trastorno de pánico es aquel que la persona siente un ataque, una crisis, un momento muy cortito de tiempo que puede durar desde 10, 15, 20 hasta 30 minutos, una sensación inminente de muerte, donde la persona siente un miedo muy intenso y siente incluso que le puede estar dando un infarto. Y esto generar un malestar bastante fuerte, porque si igual pasa, después hay como una tranquilidad momentánea y después vuelve a empezar la mente a dar vueltas y redundar en lo mismo que pudo haber ocasionado esa crisis. Y esto es algo de que no va a parar. Ahora, los trastornos mentales o la ansiedad y la depresión en este caso no son problemas que se puedan o que se quiten echándole ganas. Eso es importante. Si tú a un paciente que tiene este tipo de síntomas le dices, hey, échale ganas, pues el paciente la verdad es que te va a tirar a loco o puede mentar muchas de las veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de echarle ganas. Estos son problemas biológicos que están ocasionando que la persona no pueda controlarlo y es muy desagradable, aún a pesar de que en apariencia no pasa nada en ese momento y tiene una remisión total de la crisis o de la sintomatología. Ahora, ¿qué es importante para este tipo de tratamientos? Digo, para este tipo de padecimientos,
¿sí? Cuando son mixtos o cuando están combinados tanto con ansiedad y con depresión, suelen ser un poquito más complicados para la persona que los vive e inclusive para la cuestión del tratamiento, ¿sí? Porque están mezclados los síntomas, tanto síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Por lo tanto, hablamos de un cuadro un poco más grave y que puede tener también alguna dificultad para los tratamientos o resistencia a los tratamientos. Ahora, me gustaría hablarles de algo muy importante que tiene este tipo de padecimientos. Hay una parte, ¿sí? No sé si han hablado ustedes o escuchado hablar de la parte del neuroticismo, porque hay pacientes que no van a responder o que no responden a medicamentos, pero que son pacientes que tienen niveles muy altos de neurosis. Y la neurosis es una percepción negativa, ¿sí? De las situaciones o de las cosas, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo del vaso a la mitad, ¿sí? ¿Cómo lo ves? No, pues yo lo veo medio lleno y tú pues medio vacío, ¿no? Es una percepción neurótica, podría decirse de alguna manera, el ver las cosas de una manera negativa, que nada les gusta, nunca le encuentran un sentido a las cosas, nunca las cosas son como ellos quieren. Entonces, este tipo de neurosis nos lleva a resistencias en los tratamientos, o sea, no es que sean resistentes a los tratamientos como tal, sino que nunca están mejor. Pero sin embargo, las personas los pueden ver mejor, los familiares los pueden ver mejor, pero ellos no se perciben mejor porque no tienen esa percepción positiva. ¿Sí me explico? Este tipo de pacientes son un tipo de pacientes muy especiales porque son pacientes de difícil tratamiento y aparte que difícilmente quieren la mayoría de ellos tratarse en la parte cognitiva, con la cuestión de su pensamiento, con un psicólogo, porque sí sabemos que dentro de los tratamientos para este tipo de trastornos son los tratamientos tanto farmacológicos como psicológicos, pero no siempre es así. Como nos comentó Javier desde el principio, él solo requirió psicoterapia y estuvo genial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan necesario medicar, la mayoría de las veces no es tan necesario medicar. Sí, se medica cuando el paciente, la depresión es de tipo, de moderada a grave, o cuando hay también ideación suicida o pensamientos de muerte, inclusive es cuando se va a medicar a la persona. No porque seamos psiquiatras, que esto también es un estigma muy fuerte, ya vamos a darle pastillas a todo mundo. Ahora, hablando un poco de lo que es el tratamiento, los tratamientos van desde tratamiento psicológico hasta tratamiento farmacológico. Y la mayoría de la gente están peleados con los fármacos de psiquiatría porque todos dicen, no, es que son medicamentos controlados. No, no es cierto, no todos los medicamentos son controlados. Y sí es verdad que sí se usan medicamentos controlados en algunas ocasiones, inclusive los controlados que son las benzodiazepinas, que son medicamentos como el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, el bromazepam, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de medicamentos se usan momentáneamente, o sea, un tiempo determinado porque son muy buenos. Sí es cierto, pueden producir adicción, pero después de un tiempo muy largo de estarlos usando constantemente. Para eso hay pautas de tratamiento. El tratamiento más eficaz tanto para la ansiedad como la depresión o los cuadros mixtos, son antidepresivos. Los antidepresivos no son controlados. ¿Estamos de acuerdo? No son controlados. Puede haber alguno que sí lo sea, pero ya son de otros grupos de medicamentos que no te van a ocasionar una adicción. ¿Sí me explico? Y la gente piensa que así es. Los que provocan adicción son los ansiolíticos o las benzodiazepinas. Pero hay muchos tratamientos que se pueden usar para ansiedad que no tengan que ser controlados. Porque hay muchas personas que ya llegan con ese miedo de decir, ay, no, es que ya no quiero, es que no quiero ese medicamento porque es controlado. Yo, señora, estos medicamentos no son controlados. ¿Me explico? O señor, o quien sea, ¿no? Y tenemos miedo al uso. Ahora, tenemos una herramienta que usamos mal, que es el Google. La mayoría de nosotros lo que hacemos es ir en friega y buscar, googlear todo y nos aparece información que la verdad muchas veces
no es buena, no es fidedigna, no es objetiva, ¿sí? Porque los medicamentos no están creados para causar mal a las personas, que si es verdad que a veces no los utilizamos adecuadamente, eso es otro cuento chino, porque sí es verdad que tienen efectos secundarios. Sí, la mayoría de ellos los tienen, pero hay pautas para iniciar cierto tipo de medicamentos. ¿Sí? Por eso es importante perderle el miedo cuando realmente se requiere, porque el medicamento a lo mejor sí te ayudó mucho la terapia y te ayudaron muchas cosas, pero no remites en totalidad del cuadro o no llegas a estar en tu forma normal porque todavía sientes que no estás al 100, te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida, mejorar tu ciclo del sueño también en muchas de las ocasiones. Perdón, nuevamente. Entonces, en la cuestión de los tratamientos de ansiedad y depresión, no hay que tenerle miedo. Mejor hay que buscar las mejores pautas a seguir e informarnos. Si tenemos dudas, preguntar. Yo entiendo, y esto es muy común, y si hay médicos aquí, discúlpenme, pero la mayoría de los médicos no les gusta explicar o no explican adecuadamente y con un lenguaje no tan sencillo. Que a veces el paciente por miedo o por nervios o por inseguridad no te dice, no te entendí nada, doctor. No, simplemente se quedan con lo que le dijo y qué diría, quién sabe. Todo esto genera confusiones y desapego a los tratamientos farmacológicos. No hay que tenerles miedo. Ahora, es muy importante para mí que las personas tanto tomen su medicamento como traten las distorsiones de sus pensamientos que nos puedan hacer caer en un episodio tanto de ansiedad como de depresión, porque sí es verdad que es difícil pensar bien cuando te sientes mal, ¿verdad? O sea, no voy a estar pensando bonito cuando me estoy sintiendo muy mal. Bueno, pues también trata de cambiar ese tipo de pensamiento para poder mejorar y estar lo mejor posible. Ahora, los medicamentos plebes no son, pensé que estaba dando clases a mis alumnos, la mayoría de los medicamentos no son de por vida. La mayoría de las veces las personas no van a usar medicamentos de por vida, ¿ok? No son de por vida. Los medicamentos pueden usarse alrededor de 6 meses, un año, así que a veces máximo año y medio, dependiendo del tipo de episodio y dependiendo de lo que tarde el paciente en responder. ¿Sí me explico? En lo que tarda en responder. Se supone que dicen los libros que son alrededor de 6 meses después de la remisión total de la sintomatología. ¿Ok? Si tardaste 4 meses, pues tu tratamiento va a durar alrededor de 10 meses. Es un decir, porque por lo general tardan un poquito más en responder al 100 ya en la remisión total de los síntomas. Una pequeña parte o una parte de esas personas va a responder parcialmente al tratamiento o alguna otra parte va a tener una recaída. ¿Sí? Que en estos casos pues se van empleando otros tipos de medicamentos o se van empleando aumentos de dosis de medicamentos hasta llegar a dosis máximas. En psiquiatría tenemos dosis mínimas y dosis máximas, ¿ok? Siempre va a haber en alguna pastilla que te puedas tomar entre 1 hasta 4 dependiendo del tipo de medicamento, claro está, ¿verdad? Y a veces en combinación con algún otro medicamento mientras se regula tu ciclo de sueño o mientras desaparecen las crisis de ansiedad que se puedan originar, ¿sí? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda con respecto a esto que les estoy comentando? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya están cansados, ¿verdad? Me agarraron cansado. Pero bueno, ok. Fuera del tratamiento, lo que hace muy importante esta situación para los médicos, para los psicólogos y para todos los que estamos en la cuestión de la salud mental es la psicoeducación. La psicoeducación es informar al paciente y al familiar, establecer una red de apoyo para la persona que está deprimida, porque si bien hablamos de un episodio grave, ¿sí? La persona necesita ayuda, necesita de alguien para poder que le ayude con esa parte que no lo hace arrancar
o que le ayude con los medicamentos. Si hay ideación suicida, pensamientos de muerte o un intento suicida, no puede estar sola esa persona. Ok, la psicoeducación es hablarle al familiar y al paciente sobre las pautas de tratamiento, sobre lo que es la enfermedad, qué es lo que la origina, qué pudo haber sido en este caso lo que originó su depresión o su ansiedad, o ambos, ¿sí? Los factores que contribuyeron a eso, ¿sí? Es hablarles sobre el tratamiento, sobre el estigma del tratamiento, que es tan importante, ¿sí? Y también sobre los tiempos de tratamiento, medidas del sueño, una gama de cosas que tiene uno que invertirle de tiempo a una consulta para poder que la persona entienda y se pueda apegar mejor al tratamiento. Otra cosa que es bien importante también es de hablarles de los efectos secundarios de este tipo de medicamentos, porque son muchos y a veces pueden ser bastante fuertes. Entonces, lo que hacemos nosotros para disminuir estos efectos es titular las dosis. Titularlas es partirlas en cuartos, medias, etcétera, etcétera, para poder que el paciente vaya tolerando el medicamento y evitar el abandono del tratamiento. Ahora, los tiempos de acción de este tipo de tratamientos, ¿sí?, pueden empezar desde 3 semanas hasta 6 semanas, dependiendo, ¿sí?, del metabolismo del paciente. O sea que tenemos que explicarle también que la mejoría no es inmediata y que una pastilla no te va a dar la felicidad en el momento que me la tomé. Eso es ahorita imposible. Ahora, otra cosa que es importante con respecto al tratamiento de este tipo de padecimientos es que estos medicamentos no cambian conductas y no cambian pensamientos. Por eso es importante la terapia o la psicoterapia, ¿sí? Porque estos medicamentos cambian o actúan a nivel de transmisores del cerebro que te van a dar una sensación de tranquilidad y estabilidad. Pero si tú no cambias pensamiento, probablemente puedas recaer más fácilmente. ¿Sí me explico? Ok. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a los tratamientos, con respecto a lo que es la ansiedad y lo que es la depresión? ¿Por cuánto tiempo dice que se puede dar el tratamiento para la depresión? ¿Por cuánto tiempo? Dependiendo de cuándo la persona responda. Por decir, si usted inició un tratamiento hace un mes y ha respondido muy bien y empezó ya con mejoría desde hace una semana, semana y media, ¿sí? Y va avanzando y su mejoría total, o sea, la remisión total de sus síntomas se presentó al tercer mes. Desde ahí yo empiezo a contar alrededor de 6 meses, ¿sí? Puede ser de 6 meses a un año. ¿Por qué razón? Bueno, los medicamentos los medicamentos actúan a nivel neuronal y para poder que el efecto deseado se prevalezca en el cerebro, tenemos que sostener el tratamiento un determinado tiempo, que son entre 6 meses, un año. Yo por lo general los dejo entre 8 meses, 9 meses, dependiendo del paciente, de lo rápido que respondió, dependiendo de la red de apoyo que tenga, porque eso también es muy importante, la red de apoyo. O sea, la persona que está apoyándome para aliviarme de esta situación. ¿Se pueden combinar los medicamentos con test? Porque he escuchado así de que hay médicos que les dicen, dele este té. Pues mira, no es tan factible combinar, porque todo lo que tomemos, ¿sí? Todo lo que ingerimos se va al hígado. Y el hígado lo separa y lo manda donde lo tiene que mandar. Aún sea un té, puede ser que pueda intervenir en el metabolismo de los medicamentos. Por eso no es tan recomendable hacerlo. ¿Sí? Sí, porque sí, al menos que fuera una depresión leve y que no requiera tratamiento farmacológico de ese tipo, sino requiera alguna sustancia como la valeriana, que es muy común que se use para este tipo de eventos, ¿no? Cuando son leves, nada más. Sí, de hecho, o sea, ya ve que empieza con ansiedad, ¿no?
y esa ansiedad te provoca la depresión, no, o es al revés. Puede ser la ansiedad crónica, puede hacer que la persona presente depresión. Okay. Y se suman y son los dos. Y la depresión puede ir acompañada también de ansiedad. Es que pueden ser mezclados de cualquier manera y pueden empezar una primero que la otra. Eso, el orden de los factores ahora sí que no altera el producto aquí, ¿no? El mismo, es el mismo producto. Sí, porque he visto eso, ¿no? Que dicen para que calmarle la ansiedad, ¿verdad? Le puede dar ese té precisamente, la valeriana, o sí es la que que he escuchado que recomiendan, ¿no? Así es, sí, hay varias marcas de medicamentos de valeriana o puede ser tecito de valeriana también, no pasa nada, cuando esto es leve, ¿no? Cuando no es leve ya requieren otro tipo de atención, ¿no? Dependiendo del grado de funcionalidad de la persona, porque a lo mejor la persona puede estar funcionando bien y no ser algo tan grave o puede ser moderado y medio funcionando. Sí. Ya nos va a decir la pauta de funcionamiento qué tanto requiere la persona, porque recordemos que la depresión es una disminución del impulso vital. No es que no quiera hacerlo, no puedo hacerlo. Y por más que te digan, échale ganas, tú puedes, ya déjate de cosas, esto no es así, ya no deja de hacerte tonto, o sea, no es así, ¿no? Y muchas veces manejamos eso o pensamos que así es y no se trata de eso. Se trata de una disminución del impulso vital y necesitamos hacer lo que arranque muchas veces con medicamentos. Ahora, los medicamentos, como les dije, no son malos, son para ayudar, no son para fregarse a la gente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, y ahorita lo que dijo es que a veces tiene uno ese concepto de que el medicamento te va a causar adicción a cierto tiempo, ¿no? Y la mayoría no lo causa. Luego dicen, a mí no me den medicamento porque yo no quiero después estar dependiendo de ese medicamento. No, cuando son antidepresivos, puedes tomarlos, cuando son las indicaciones, puedes tomarlos de por vida y no pasa nada. Se dice que después de un tercer episodio depresivo, el medicamento ya se instala y ya no se retira, ¿ok? Cuando es el primer episodio, pues obviamente tienen las pautas a seguir como se los mencioné ahorita, que son de 6 meses a 1 año, dependiendo, año y medio. Pero cuando son un tercer episodio, se instala y ya no se retira. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al tratamiento? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o le queda alguna duda con respecto a lo que les he estado hablando? Abigail tiene la mano levantada, doctor. Adelante, Abigail. Bueno, es que... ¿va a decir algo? No. Ok, pensé que iba a decir algo. Es que, bueno, yo, por ejemplo, ayer no me levanté a las 3, a las 3 y, por ahí 3:30 de la mañana y me tardé un poquito en otra vez en dormirme y hoy me volví a levantar a la misma hora y ya no me he dormido en todo el día, pero a mí sí me da mucho por esas cosas, pues, de ansiedad. De hecho, un tiempo, pues, casi una semana me la pasé llorando y pues no, o sea, yo siento que he tenido mucho sobre eso de la ansiedad, pero no, o sea, me dieron un medicamento, pero nunca lo compré, no lo usé, o sea, porque no sé, como que no se sentía que iba a ser efecto, pues, pero sí, no sé si a base de algo así de test o no sé. Okay. Mira, este tipo de situaciones tendríamos que valorar, Abigail, qué tan seguido te pasa, qué tanto interfiere en tu funcionalidad o si tiene que ver con algún factor psicológico, ¿sí? O conductual o de conducta que te esté llevando a caer en este tipo de situaciones. Si aparentemente no existe eso, tendríamos que indagar cuál podría ser la posible causa que te esté produciendo eso. Pero cuando no, los episodios son muy cortitos, en este caso, y remiten solos, podrían ser solo momentáneos, porque recordemos, mujercitas también en sus días pueden tener este tipo de síntomas y ser relativamente normal siempre y cuando la persona no pierda su funcionalidad.
¿sí? Ahora, en este caso tú podrías usar algo como valeriana para tratar, porque es leve al parecer lo que tú comentas, al menos que indaguemos más síntomas, podrías usar valeriana para tratar de estar bien. Si eso te mantiene bien, está bien. No es necesario un medicamento de otro tipo. Pero si esto continúa dándose y cada vez es más fuerte, probablemente sí vas a requerir algún tipo de tratamiento farmacológico con antidepresivos. Sí, porque de hecho, bueno, no son así pues momentáneos y hay veces que luego a veces no duermo en toda la noche. Tendrías que ver también la higiene del sueño, que es muy importante, ¿no? El hacer ejercicio durante el día, el estar no acostado durante mucho tiempo, que acuérdense que con la pandemia, ¿qué hicimos? Estábamos echados en la cama haciendo nada durante muchos días, muchas horas, muchas semanas, y esto generó que tu cuerpo también se deprimiera, ¿no? Entonces, tendríamos que ver qué tanto ejercicio haces, qué tanto estrés estás manejando, cuáles son tus horarios, si haces siestas durante el día, si te alimentas bien, si comes de más o comes mucho antes de acostarte, etcétera, etcétera. O sea, sería un montón de cosas que se tienen que valorar para ver si realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, porque muchas veces nada más con puras medidas la persona puede salir, más un cuadro como el que tú estás mencionando, Abigail. Entonces, yo creo que tendrías que checar qué tanto, en qué puede estar fallando para corregirlo. Si esto no funciona, entonces ya se va al plan B. ¿Cómo ves? Sí, también puede causar en mis funciones, por decir que a veces que se me olvidan las cosas o ya por decir estoy viendo algo y de repente se me viene otra cosa, y aparte no me concentro así, se me olvidan muy rápido las cosas. Puede ser que sí. De hecho, como lo mencioné ahorita, la disminución de la atención y la concentración y algunos problemitas leves de memoria, que se llaman bloqueos mentales en este caso, pueden ser generados por esto. Probablemente a lo mejor tu ansiedad o a lo mejor depresión puede ser crónica, pero muy discreta en apariencia, ¿sí? Y entonces te tienes que, de verdad yo te sugeriría una valoración. Perdón, una valoración ya sea por un psicólogo o un psiquiatra. Se supone que somos profesionales y debemos de saber derivar a las personas, ¿no? Cuando realmente lo requieren. No siempre es como que a la deriva no, ¿me entiendes? Checar si es necesario una psicoterapia o necesario una consulta psiquiátrica. Pero yo te sugeriría primero por psicología y después, si es necesario y no funcionan las medidas, entonces ya te fueras al plan B. O usar, en este caso, pues valeriana, que sería bueno para ti, para bajar la ansiedad. Gracias. Ok, Abigail. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, está levantando la mano Michelle. Adelante, Michelle, puedes abrir tu micrófono y compartir tu comentario o pregunta. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Doctor, Michelle. Dime. Bueno, la primera duda que hubo, referente, pensaba que cuando ya se presenta el tercer episodio, ya el medicamento como permanentemente. ¿Sí entendí bien ese concepto? Di lo último que no te lo escuché. Que hay un tercer episodio que se repite y ya el medicamento queda permanentemente con el paciente. Se dice que ya lo debemos de dejar. Lo dejamos. Hay personas que se resisten mucho, pero después del tercer episodio, ya el medicamento se instala y podemos decir ahí sí que va a ser de por vida. Dependiendo del tipo de episodios, es que hay muchas cosas que se tienen que valorar en ese tipo de pacientes, porque también aquí valoramos lo que es el neuroticismo del paciente. ¿Sí me explico? Si el paciente maneja ese nivel de neurosis muy alto, pues es como de, a ver, espérame tantito, vamos a tratar de llevar terapia, porque a lo mejor sí se puede retirar el medicamento. Y los episodios pueden ser entre leves, moderados, ¿me entiendes? No tanto, entonces ahí vería, no te diría, lo voy a instalar de por vida, ¿no? Porque igual también en los trastornos de personalidad, en algunos trastornos de personalidad, se instalan los medicamentos por ciertos tiempos, ¿sí? Dependiendo, y se tendría que valorar, pero la regla dice que sí, después del tercer episodio, ya se instala de por vida. Pero sí hay situaciones especiales.
Y la combinación de los fármacos y el alcohol, doctor. Ah, ok. Ya. No se deben de combinar. Los antidepresivos no están tan relacionados con un problema directo con el alcohol, pero sí interfieren en el metabolismo del medicamento. No es que te vayan a hacer daño como tal, pero pueden incrementar los efectos secundarios del medicamento, inclusive causar algún tipo de toxicidad, ¿sí? Y los que sí están totalmente contraindicados son las benzodiazepinas, que son lorazepam, clonazepam, alprazolam, otafil, ribotril, o losam, entre otros, ¿no? Porque hay muchos, esos sí están totalmente contraindicados con el alcohol porque actúan en el mismo mecanismo y el efecto se suma y puede potenciarse, ¿sí? Y producir una sedación grande, inclusive si se consume en exceso ambos, puede producir una depresión respiratoria. Por eso no se deben de combinar. Pero los antidepresivos, igual, a todos los pacientes que tomen este tipo de medicamentos, yo siempre les digo, con cuidado, o no tomes, punto. Así de sencillo. Sería lo ideal, ¿no? ¿Quedó contestada su...? ¿Mandé? Fármacos, ¿qué es lo que puede suceder? No funciona el medicamento. No te entendí la pregunta. El paciente toma ese medicamento con alcohol, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué medicamento? ¿El antidepresivo? Hola. Con los antidepresivos lo que puede pasar es que aumente el efecto o los efectos del medicamento, los efectos secundarios, o puede haber alguna intoxicación por el medicamento. ¿Sí me explico? Producir un síndrome de serotoninérgico o algo así, que ya serían cosas muy graves. A mí no, la verdad no me ha tocado verlo. No me ha tocado verlo. Muchas personas sí los combinan y muchas personas no les pasa nada. O sus resacas son un poquito más fuertes de lo normal, por lo general. Pero no es que se puedan combinar, porque no pase nada. O sea, en realidad no deberían de combinarse. ¿Estamos de acuerdo? Y con las benzodiazepinas sí están totalmente contraindicados. ¿Ya quedó claro? Ok, doctor, muchísimas gracias. No sé si alguien más del público que está presente tenga alguna duda, puede poner la manita para poder dar el uso de la voz. Hay otro grupo que la está viendo a través de una transmisión, me manda las preguntas por chat. Me hace la siguiente pregunta: ¿qué tipo de antidepresivos son los que usted más estaría recomendando utilizar? Ok, mira, la pauta de tratamiento el tratamiento lleva una pauta a seguir, perdón. Los primeros que debemos de usar son los antidepresivos que le llamamos ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son desde la fluoxetina, la sertralina, paroxetina, citalopram, fluvoxamina, si no se me olvida alguno por ahí. El citalopram también es otro de los más comúnmente usados. Esos son los más comunes porque son los que tienen un solo mecanismo de acción que tiene que ver con la serotonina. Hay otros, sí, que vamos avanzando, ¿no? Hay anteriores a estos medicamentos se usaban unos que se llaman tricíclicos y otros que se llamaban IMAOs. Sí, los tricíclicos ya van en desuso, tienen ciertas indicaciones nada más muy específicas como la amitriptilina, nortriptilina y ese tipo de medicamentos. La imipramina también es uno de ellos, ¿no? Pero esos ya van en desuso, tienen nada más algunas indicaciones, porque estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios y esos son controlados. ¿Sí me explico? Entonces, por lo general, se usan muy poco. Los que más se usan son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y después de eso se van usando otros que tienen que ver con serotonina, con noradrenalina, como la venlafaxina, la duloxetina, la desvenlafaxina, todos esos medicamentos. Pero entre más aumentan los mecanismos, obviamente son más caros. Entonces empezamos con lo más común,
¿sí? Que la mayoría de la gente responde a esos. Si no responden a esos, entonces ya se aumenta, o digo, se dan otros tipos de medicamentos. ¿Quedó contestada la pregunta? Doctor, le mandan otra pregunta del grupo que le comento. Su opinión sobre el uso de antipsicóticos como potencializador del antidepresivo. No, bueno, eso es muy común. Este tipo, cuando los pacientes presentan resistencias a los tratamientos comunes, se usan antipsicóticos para potencializar el efecto. Hay antipsicóticos como la olanzapina, no sé si lo han escuchado, que es de los más comunes, aripiprazol y esos y la risperidona tienen efectos sobre los receptores de serotonina. ¿Me explico? Entonces también tiene un efecto directo como modulador del estado de ánimo y potencializador también de los efectos del antidepresivo. Hay una combinación muy común que se usa, que es la fluoxetina con la olanzapina. Esto genera una potencialización con menores dosis y aparte aprovechamos los efectos de sedación de la olanzapina muchas veces para que el paciente pueda descansar o dormir mejor. Entonces es muy recomendable en algunos pacientes cuando no responden a los antidepresivos comunes. También hay otras opciones de tratamiento, ¿no? Como los medicamentos duales que ya les había comentado ahorita, si no se usan los antipsicóticos. Es que los antipsicóticos tienen muchos efectos secundarios también, entre esos el aumento de peso. Por eso muchas veces los evitamos. ¿Sí me explico? Porque muchos pacientes tienen síndrome metabólico y hay que evitarlos. Entonces ya se usan otras pautas de tratamiento. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor Leonardo gracias, Audelo. No sé si alguien aquí del público tenga alguna más, sino para poder terminar con este primer día del ciclo de conferencias del Foro de Salud Mental. Pues no queda más que agradecerte, doctor Leonardo Audelo, psiquiatra de AOME, Sinaloa. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. El día de mañana. Gracias, muy amable. Mañana también nos vemos mañana entonces. ¿Sale? Okay, ándale, hasta luego. A todos los asistentes les recuerdo, mañana iniciamos a las 9:30, la sala estará abierta desde las 9 para que se vayan conectando con el tema ludopatía, el juego patológico expuesto por el doctor Antonio Ávila Torres. Muchísimas gracias, que descansen. Ok, hasta luego.